Buenas noches, en esta oportunidad les vamos a explicar cómo seleccionar un material para una bisagra elástica o bisagra viva. Las personas que hoy expondrán este tema son Joan Sebastián Maya Barreto, Kevin Daniel Verdal Aponte y Andrés Felipe Carvajal Quintero, que es la persona que les habla. Vamos a comenzar con una breve definición de qué es una bisagra. En la vida cotidiana se necesitan elementos que permitan desplazamientos radiales repetitivos sin fallar. El elemento ideal para dicha necesidad es la bisagra, la cual ha sido utilizada por la humanidad por muchos años para realizar la actividad descrita, de la cual existen muchos tipos también, como de libro, de piano, desmontables, de perno, doble acción, entre otras, pero hay una en especial que tiene cierta ventaja y es la flexible o de membrana, ya que al ser de una sola pieza es de fácil fabricación y ensamble. Entonces, estas bisagras, al no ser de materiales ferrosos, tienen un índice de fatiga muy grande, a diferencia de los materiales ferrosos como los metales, que sabemos que si los flectamos demasiadas veces tienden a fracturarse. Entonces aquí tenemos tipos de bisagras. Tenemos la bisagra de libro, que es la que todos conocemos, que son la de las puertas, ¿sí? Ventanas en general. Tenemos bisagra de perno. Un perno une dos elementos metálicos y crea la bisagra. Bisagra de doble acción, que son como las bisagras de las puertas que se veían en las películas del viejo oeste, que también conocidas como puertas de vaivén, que pueden abrirse hacia tanto como de salida como de entrada. Bisagra para vidrio, ¿sí? Una bisagra que se sujeta a láminas de vidrio, puertas de vidrio, entradas de vidrio en general, y la bisagra de la cual hablaremos aquí, que es la bisagra elástica. Básicamente son dos prismas del mismo material unidos por un tercer prisma más delgado, por lo general del mismo material, para generar esa flexibilidad que necesitamos ahí para crear la bisagra, parecido, digamos, a los empaques de comida desechable. Ahí hay una bisagra viva, una bisagra elástica. Ahora vamos a hablar del planteamiento de nuestro proyecto y cómo desde aquí vamos a seleccionar el material. Entonces, primero, se desea diseñar una bisagra elástica que permita una fácil unión entre una caja y su tapa. Debe facilitar la apertura y cierre de la tapa de la caja, lo cual nos indica que dicha bisagra será capaz de soportar cargas axiales no muy grandes, despreciables. Se buscará que no se quiebre bajo su uso repetitivo, un material que no sufra de fatiga. Aquí en requerimiento o traducción tenemos esta tabla: diseño de requerimiento para bisagra elástica. La función: una bisagra elástica. Ya explicamos que es una bisagra y buscamos eso, un material que sirva de bisagra elástica o bisagra viva, posiblemente con carga axial o no, un valor muy despreciable. Restricciones: sin fallas por fluencia, fractura o fatiga. Cuando decimos fluencia, necesitamos un material que tenga un límite elástico muy grande, que permita doblarse lo suficiente para que sirva como bisagra, tanto doblarse a sí misma sin que sufra una fluencia, sin que sufra una fractura, genere una grieta y se quiebre, o fatiga por las repetitivas veces que tendremos que cerrarla sobre sí misma una y otra vez, sin carga axial o con carga axial. Objetivo: maximizar la flexión, que podamos flexionar lo suficiente sin que se fracture. Y nuestra variable libre es la selección del material. Bueno, la flexión
es el esfuerzo resultante de aplicar fuerzas perpendicularmente al eje principal del elemento que atienden al doblarlo. La flexión produce compresión en la parte cóncava del elemento y tracción en la opuesta, la convexa. Entonces, ¿qué tenemos aquí como flexión? La flexión por lo general se produce cuando se aplica una fuerza perpendicular al elemento, lo cual genera que en los extremos se produzcan momentos flectores. Existen tres tipos de flexión que son las más comunes. La pura, que solamente se analiza pues lo que es la flexión del elemento, cómo se está flectando y qué es lo que está provocando dicha flexión. La simple, que es donde ya intervienen los momentos flectores que mencioné anteriormente en los extremos, aparte de fuerzas cortantes también, que van a generar dichas fuerzas cuando se aplican transversalmente en el eje longitudinal del elemento. Y aparte de esta está la flexión compuesta, que es la que incluye los momentos flectores, las fuerzas cortantes, pero además el esfuerzo axial, como se mencionó anteriormente. Este tipo de bisagras, al cerrarse, pueden llegar a tener cargas axiales que por lo general suelen ser despreciables, pero que también pueden llegar a ser tenidas en cuenta, ya que pueden, como son cosas cíclicas, pueden generar roturas por fatiga. Ahora vamos a hablar de la fatiga. Entonces, la fatiga es el proceso de generación de un material sometido a cargas cíclicas, como ya se las había mencionado anteriormente, pues va a ser una bisagra que constantemente tenga que estar abriendo y cerrando, lo cual pues se considera como ciclo, y al ser repetitivo pues puede generar lo que viene a ser la fatiga. Entonces volvemos. Cargas cíclicas de valores por debajo de aquellos que serían capaces de provocar su rotura mediante tracción. A eso me refería la tracción con respecto al esfuerzo axial. El esfuerzo axial, si se llegase a tener en cuenta, obviamente disminuiría de cierta forma la vida útil de la bisagra como tal, ya que le estaríamos aumentando un esfuerzo más, un problema más, por decirlo así, al momento de analizarlo, lo cual reduciría pues la vida útil del elemento. Y pues como vimos anteriormente, la idea es maximizar pues la vida útil de nuestra bisagra elástica. Entonces, las fórmulas para este ejemplo como tal se tienen en cuenta dos índices. Uno, que es sin tener en cuenta el esfuerzo axial, y el segundo, si es teniendo en cuenta el esfuerzo axial. Este primero que vemos en esta parte es no teniendo en cuenta el esfuerzo axial. Entonces, las fórmulas que vemos allí, la primera que vemos es la de la tensión superficial, donde tenemos en cuenta un espesor T y un radio que va a ser el radio de utilidad, por decirlo así, de la bisagra. Ese es el radio que se va a poder tener en cuenta. Por consiguiente, luego tenemos la tensión máxima, que es la tensión pues que va a soportar el elemento al estarse abriendo y cerrando normalmente. De aquí ya empezamos a analizar y obtenemos que el radio hasta el cual se podría doblar el ligamento sin llegar a dañarse, pues cuando me refiero al ligamento obviamente hablo de la bisagra, es pues como lo tenemos ahí. Bueno, como podemos ver aquí, también se encuentra una fórmula que indica el radio máximo hasta el cual podría doblarse la bisagra sin llegar a dañarse. Este radio se involucra directamente con el módulo de Young y el esfuerzo al cual se está aplicando. Esto multiplicado claramente por un medio, como vemos allí. Allí lo que observamos es que tenemos una propiedad del material en específico, que al invertirla lo que vamos a obtener es el índice 1. Es el primer índice que vamos a tener en cuenta para seleccionar el material. Luego vamos a tener en cuenta lo que viene a ser el esfuerzo axial. Para esto tenemos que tener en cuenta el espesor y el ancho de la bisagra. Como podemos ver en la parte que está ahí, la T hace referencia al grosor de la bisagra, mientras que W a su espesor. Aparte ya tenemos otra fórmula en la cual se involucra una constante funcional, que es la de la fuerza sobre 2 veces W, y en la parte derecha tenemos nuevamente propiedades del material que nos van a servir para encontrar el material más útil para esto. Ya al invertirlo, obviamente, nuevamente tenemos el segundo índice de material que nos va a servir pues para poder hacer la selección correcta del material. Como último,
Obviamente, como ya se había hablado anteriormente, tenemos que tener en cuenta el esfuerzo al cual va a ser sometido y el módulo de Young, que es el que nos va a permitir que la bisagra tenga cierta flexibilidad. Entonces, para encontrar esto, necesitamos obviamente hacer el análisis en la carta de Ashby. En este caso, el valor de M1 que tomamos, porque es el más importante, es la del esfuerzo sobre el módulo de Young, que sería equivalente, y como ambos están dados en megapascales, sería una unidad adimensional, lo cual sería de 3 por 10 a la menos 2. Bien, como dijo mi compañero, pues nos remitimos a lo que es la carta de Ashby, la que nos permite comparar el esfuerzo y el módulo de elasticidad de los materiales. Como vemos allí, la pendiente está trazada desde el valor de M de 0.03 y todos los materiales o familias de materiales que estén por debajo de la pendiente serán los que tendremos en cuenta pues, para la selección de nuestros materiales. Como vemos debajo de la pendiente tenemos grupos como los polímeros, los elastómeros y algunos aceros. Principalmente pues aquí lo que tendremos en cuenta para materiales son los polietilenos, los polipropilenos, el nylon, el teflón y sobre todo pues todo el grupo de toda la familia de materiales de los elastómeros. Aunque estos pues son demasiado flexibles y pues esto tal vez es una condición que influya al momento de la selección pues, del material para el cuerpo de la caja. Como vemos allí también pues tenemos lo que son los aceros para muelles o aceros para resortes que a diferencia de los demás materiales pues presentan un gran soporte al esfuerzo. Su capacidad de soportar una carga pues es mucho mayor a la de los polímeros y los elastómeros. Una vez observada la gráfica, pues vemos lo que es la selección de materiales. Aquí tenemos pues los principales materiales que nosotros vamos a tener en cuenta para la selección. En la primera pues tenemos los polietilenos. Bien, aquí en la selección de materiales pues tenemos principalmente estos materiales que son los que nos otorgan valores bastante altos del índice de material M1 y M2. Como primera opción tenemos los polietilenos, que suelen ser usados comercialmente, por ejemplo para las tapas de botellas, debido pues a que son producciones en masa bastante grandes y pues debido a su bajo costo pues suelen ser materiales bastante usados. También tenemos el polipropileno y el nylon, que son mucho más rígidos que los polietilenos y son fácilmente moldeables. También tenemos el teflón, la característica que sobresale por encima de los demás materiales es que son materiales bastante duraderos, sin embargo pues son bastante más costosos que los polietilenos y los polipropilenos. También tenemos los elastómeros que como vemos en comparación a los demás materiales tienen valores de M1 y M2 mucho más grandes, sin embargo pues el módulo de elasticidad que tienen estos materiales es muy bajo. Por otra parte, pues tenemos lo que son el cobre de berilio y los aceros para resortes, que tienen valores de M1 pues menores a los demás, de los índices, y al igual que los valores de M2. Y pues estos materiales solo suelen ser utilizados cuando se requiere una alta rigidez en el diseño. Bien. Pues tenemos lo que son los resultados de nuestra selección de materiales. Hicimos una lista pues del más óptimo al menos óptimo, pues, principalmente para nuestro caso. Los elastómeros pues van a ser los materiales que tomaremos como primera selección, básicamente pues porque como lo dijeron mis compañeros pues necesitamos materiales que resistan la fatiga, que tengan alta resistencia a la fatiga y pues después de soportar pues constantemente cargas pues que estos no se fracturen. Siguiente a esto pues tenemos los polímeros como el teflón, los polietilenos, el nylon, el polipropileno, que pues son los materiales para bisagras pues usualmente más usados. Y también tenemos el acero para muelles y el cobre de berilio, que pues para algunas ocasiones siempre son como una opción muy importante,
pero debido a que pues a nosotros no nos interesa como tal la carga máxima que van a soportar o una carga muy alta, entonces pues no van a ser tan útiles. La razón pues por la que decidimos elegir el elastómero es debido a que pues, son una clase de polímeros, materiales elásticos, que al ser sometidos a un esfuerzo recuperan su forma original. Esto es debido a que sus macromoléculas están entrecruzadas por enlaces químicos. Después de nuestro estudio de selección de materiales, pues podemos llegar a diferentes conclusiones. La primera es que los polímeros ofrecen más libertad de diseño que los metales. Básicamente, pues, como lo dije, pues suelen ser los más usados en la industria para bisagras elásticas, ya que pues estos reducen el peso de la caja, la bisagra y la tapa. Y pues los materiales, debido a sus propiedades elásticas, permiten unir a presión y pues con una gran facilidad. Los elastómeros, pues, como lo dije, para nuestro caso van a ser los mejores materiales, pero no son suficientemente rígidos para satisfacer otras necesidades de diseño. Entonces, pues comercialmente pues, los materiales más usados son los polímeros como el nylon, el teflón y los polietilenos. Y los aceros siempre van a ser como, pues, dependiendo del tipo de bisagra que se vaya a usar, pues van a ser como una opción bastante viable. Como lo dije, pues las bisagras elastoméricas ofrecen grandes oportunidades pues, para el diseño en ingeniería, debido pues, a que permiten una flexibilidad angular, paralela y axial, y pues también tienen buenas características de absorción a los impactos. Bueno, aquí termina la selección de materiales para una bisagra elástica o bisagra viva. Gracias y hasta una próxima.